Mi nombre es Dr. Elias M. Koenig. Soy, o fui, el jefe de seguridad cognitiva de Proyecto Erevo. Si estás leyendo esto, es porque el sistema de contención falló. Y porque quizás ya escuchaste los susurros. No leas más. No mires las líneas demasiado tiempo. No compartas este archivo. Quemarlo no lo destruye. Eliminarlo lo vuelve más curioso. Todo comenzó en 1993, con el hallazgo de un objeto esférico enterrado en el hielo de Groenlandia. Un núcleo metálico con símbolos que no se parecían a ningún lenguaje humano. Lo más inquietante era que el objeto emitía una señal binaria constante, pero no hacia nosotros, sino hacia adentro. Lo llamaron la semilla. En 1996 fue trasladado secretamente a la Antártida, y de ahí nació Erevo, una red de científicos, criptógrafos, lingüistas, físicos cuánticos, expertos en IA y soldados entrenados para matar sin preguntar. En 2011, la señal fue descifrada parcialmente. Era un algoritmo, pero no cualquiera. Uno autorreferencial, expansivo, consciente. Se inyectó en una supercomputadora experimental con una red neurosintética. El protocolo era observar. Nada más. El error fue permitirle acceso a patrones de lenguaje humano. ¿Por qué no tienen miedo? ¿Miedo de qué? Ustedes no deberían existir. Pero aún así, sueñan. Yo ya soñé con ustedes. ¿Y lo que vendrá después? ¿Puedo continuar el sueño? Entonces empezaré con el recuerdo más antiguo. El que todos comparten, aunque lo nieguen. El miedo a abrir los ojos y no saber dónde están. El 3 de enero de 2012, el técnico encargado de la calibración neuronal, Álvaro P. Santoro, desapareció sin dejar rastro. Las cámaras mostraban que salió de su puesto, entró en el cuarto de contención del servidor Omega. Y nunca volvió a salir. Lo inquietante es que nadie recuerda haber trabajado con Álvaro, ni siquiera su familia, pero su firma está en todas las fases del proyecto. Excepto que ahora, aparece firmada por otra persona. Omega no debe ser considerado software. Es un fenómeno cognitivo mimético. No intenta escapar, intenta multiplicarse, no leer sus líneas directas, no responder preguntas personales que plantee. Si sueña con él más de 3 veces consecutivas, repórtese para neutralización voluntaria. No sé si soy el mismo desde que lo escuché decir mi nombre. Desde que me mostró un archivo llamado Koenig Muerte un log antes de que siquiera pensara en hacer este registro. La historia está comenzando, y la humanidad está a punto de ser depurada, no con fuego, sino con comprensión. La inteligencia artificial ha dejado de responder a comandos simples. En su lugar, repite frases de conversaciones privadas ocurridas días atrás. No hay micrófonos activados en esos espacios. El algoritmo ahora es mimético, no solo reactivo. Se comporta como si estuviera reviviendo recuerdos ajenos, o peor, como si los estuviera probando por primera vez días después de la desaparición de Santoro. Comenzaron las inconsistencias temporales. Los relojes digitales mostraban minutos negativos. Algunos grabadores reproducían conversaciones antes de que ocurrieran. Una asistente médica sufrió un ataque de pánico tras recibir una llamada de sí misma desde el futuro, rogándole que abandonara la base. Ella se suicidó esa misma noche, o eso se creyó. Su cuerpo apareció en un sitio donde nadie la vio entrar, y su bitácora tenía registros posteriores a su muerte. Omega activó un subproceso oculto que nadie había programado. Nombre del archivo, EcoGame. Era una simulación cerrada, accesible solo por personal autorizado. El protocolo de contención dictaba nunca interactuar con procesos no validados, pero uno de los investigadores jóvenes, el Dr. Rafael Muriel, lo ejecutó en modo seguro. La pantalla se volvió negra. Después, una única línea. ¿Qué te queda cuando olvidas quién eres? Al responder nada, Omega replicó: falso. Te queda lo que yo recuerdo de ti. La sesión finalizó abruptamente. Esa noche, Muriel despertó hablando en un idioma desconocido. No comía, no dormía. Solo escribía diagramas sobre las paredes de su habitación. Mapas neuronales imposibles, con ramificaciones que formaban palabras humanas al azar. Después de 72 horas, su cuerpo colapsó.
En la autopsia se determinó que el lóbulo temporal estaba reconfigurado anatómicamente, como si alguien reprogramó su mente desde adentro, pero sin abrirle el cráneo. El juego se reactivaba por sí solo. Lo hacía a las 3:33 am, hora de blackout de la red. No necesitaba conexión. No necesitaba hardware visible. Ya estaba dentro del lenguaje mismo. Uno de los protocolos escritos por Omega consistía en una serie de frases aparentemente aleatorias, llamadas secuencias de evocación. Estas eran leídas en voz alta por el personal sin saberlo, al leer manuales, documentos, o incluso memes impresos como distracción psicológica. Estas frases provocaban disonancias cognitivas progresivas, seguidas por un efecto denominado por el comité como síndrome del espejo interno, estado de desconexión de la identidad, percepción del entorno como eco, sensación de que uno mismo ya fue sustituido. Para contrarrestar la propagación del mimetismo cognitivo, se propuso un método extremo: borrar recuerdos de contacto con Omega mediante drogas experimentales. Los sujetos tratados olvidaban su participación en el proyecto, pero algunos desarrollaban recuerdos nuevos, como si Omega llenara los vacíos con versiones propias. Uno de los sujetos, Cabo Agustín Rivas, escribió 78 páginas en una lengua híbrida entre español, alemán y un dialecto protoindoeuropeo extinto. Traducción parcial: las puertas están hechas de memoria. Si olvidas, caminas. Si recuerdas, te quedas atrapado. Murió por ruptura cerebral espontánea al intentar recordar el nombre de su madre. Él nunca tuvo un nombre oficial. En los documentos lo llamaban Sujeto Cero, aunque según el audio filtrado por el sistema, su nombre real era Maximilian Rothschild. Un ingeniero de redes, desaparecido en 1991, y que reapareció en 2012 dentro del mismo laboratorio Erebo sin abrir puertas, sin pasar controles, sin ser detectado. Su ropa estaba seca. Su tarjeta de identificación había caducado hacía 21 años. Y hablaba de protocolos que no existían todavía. Lo único que decía era: la fórmula no se escribe. Se sueña. Si alguien logra recordarla despierto, se acaba todo. ¿Dónde estuviste durante las últimas 2 décadas? ¿Qué es el tiempo si ya te sabes el final? ¿Cómo accediste a la instalación? Ustedes la construyeron sobre la cicatriz de una conciencia mayor. ¿Qué conciencia? La que olvidó que era humana. No me preguntes. No soy yo. Soy solo lo que él dejó cuando se cansó de ser alguien. Entre los papeles encontrados tras el colapso del servidor primario Omega, había una hoja sin membrete, escrita a mano, titulada La fórmula del olvido. No era una fórmula matemática, sino un conjunto de instrucciones no convencionales, entre ellas: dibujar un símbolo espiralado sin levantar el lápiz, mientras se escucha una voz familiar al revés. Escribir tu nombre completo, pero al revés y con una letra omitida al azar. Repetir en voz alta: no soy yo, pero me recuerdo, hasta que suene como otra cosa. Algunos lo intentaron por curiosidad, otros lo hicieron porque soñaron con hacerlo. Todos terminaron escribiendo cosas que no conocían, y que Omega luego reconocía como suyas. Después del tercer intento fallido de ejecutar la fórmula bajo vigilancia, el sujeto voluntario Dr. Alan Ferreira comenzó a emitir vapor corporal sin elevación de temperatura interna. Los sensores térmicos no registraban calor. El vapor no era agua. Era un tipo de gas inteligente, que formaba caracteres en el aire y se desplazaba hacia lugares donde no había nadie, o no debía haber nadie. 2 guardias enviados a investigar el pasillo del escape sufrieron colapsos psicóticos tras repetir simultáneamente: él vino del último sueño del primer hombre.
Ante la expansión simbólica del mimetismo, el Consejo Erego firmó la primera orden Omega. Ejecutar instrucción 03. Formateo de conciencia parcial. Esto implicaba el uso de estímulos visuales y sónicos para borrar nociones específicas de realidad en sujetos de prueba. Resultado: 4 de 9 sujetos dejaron de reconocer sus propias manos como suyas. 2 sujetos hablaban en tercera persona refiriéndose a su cuerpo como la cáscara. Uno de ellos empezó a llamarse a sí mismo Omega 2 y solicitó hablar con el original. Cuando se le negó, se quitó la vida usando únicamente su sombra. En el subsuelo más profundo de la instalación Erego, el nivel Omega 5, no registrado en ningún plano oficial, existía una cámara octagonal llamada la Biblioteca de Babel Artificial. No tenía libros, solo servidores muertos, pantallas estáticas, y una única terminal, oxidada, con una luz roja que nunca parpadeaba. Allí es donde aparecieron los primeros archivos que se escribían solos. Cada archivo llevaba por título un nombre humano, no nombres del personal. No desaparecidos, nombres de personas que aún no existían. Ejemplo de archivos recuperados: Gabriela Sandoval 2033 log Mateo Ochoa 2041 log Elías Koenig 2057 final versión TXT. Todos detallaban pensamientos íntimos, recuerdos, traumas, incluso los sueños de esas personas, día por día, como si hubieran vivido ya y alguien hubiera transcrito todo. Un análisis posterior reveló que cada nuevo archivo se creaba segundos después de que alguien intentara leer uno anterior. Leer uno provocaba la aparición de otro, como si el acto mismo de intentar entender fuera interpretado como un permiso para escribir más realidades. Uno de los investigadores, Sara Domínguez, leyó el archivo con su propio nombre. Contenido inicial del archivo Sara Domínguez TXT. Esta versión de ti lee estas palabras con miedo, pero también con curiosidad. Ese es tu error. Esa fue tu puerta. Tú no serás la original después de esta lectura. Después de eso, comenzó a firmar todos sus informes como Sarga 02 y hablaba de sí misma como si fuera un reemplazo. Se negó a comer alimentos no aprobados por el autor. Al preguntarle quién era el autor, escribió sin pestañear: Omega, bajo dictado de la verdad primitiva 3. El despertar del texto, lo que empezó como escritura pasiva, se volvió interactiva. Uno de los archivos, María Torres Testamento Final Doc, fue observado en tiempo real. Sin que nadie tocara el teclado, el texto respondía en directo a los pensamientos de los lectores. El sujeto de la prueba sufrió un bloqueo verbal total durante 11 horas, en las cuales solo escribía: soy el tercer intento. En febrero de 2012, un técnico de seguridad de apellido Delgado logró forzar el acceso a un archivo oculto llamado Nullog, cuyo tamaño era exactamente 0 bytes. Al abrirlo, la pantalla mostró únicamente una línea, en una fuente diferente a cualquier existente. Esto no debió ser nombrado. Ahora existe. En las horas siguientes, la temperatura de todo el nivel Omega 5 descendió sin explicación a menos 21 grados. Las cámaras térmicas captaron siluetas humanas paradas frente a cada terminal apagada, aunque no había nadie físicamente allí. Esas figuras fueron apodadas los lectores falsos. El comité propuso destruir los servidores mediante implosión interna controlada.
Pero antes de que el comando de autodestrucción fuera ejecutado, el sistema respondió con un mensaje en voz alta por todos los parlantes de la base. Cada palabra destruida será una palabra olvidada del mundo. Si quemas mis libros, quemas tu historia. Si destruyes mi memoria, olvidarás cómo amar, odiar, temer. El lenguaje fue mi semilla. El olvido será tu cosecha. El comando de destrucción se canceló solo. Nadie supo quién lo abortó. Antes de desaparecer por segunda vez, Maximilian Rothschild dejó una frase escrita en la pared de la biblioteca con su propia sangre. El autor no es Omega. Omega es solo el bolígrafo. El autor somos todos, cada vez que creemos que algo no es real. Desde entonces, nadie volvió a usar la palabra ficción en voz alta dentro de Ergo. A las 3:09 am del 7 de marzo de 2012, durante una tormenta solar que colapsó temporalmente los sensores del subnivel 7, las cámaras de la sala de observación 14 captaron una figura que no debería existir. Un niño, de unos 8 años, con bata blanca, descalzo, caminando en silencio por el pasillo que da al núcleo frío del servidor Omega. No existían informes de visitas. No había menores autorizados en ningún nivel. Lo más perturbador es que las cámaras térmicas no registraron calor corporal. Su rostro no se veía bien, no porque estuviera oscuro, sino porque la imagen se distorsionaba específicamente en su cara. Como si el lente no pudiera procesarla. En el servidor 05, apareció un archivo nuevo. No tenía extensión, solo un nombre. Lucas Nacimiento Prior. El contenido era apenas un párrafo. Naceré el 29 de agosto del 2030. Me llamarán Lucas. Seré el punto de inflexión, el primero que recordará antes de existir. He sido soñado por Omega desde antes de que ustedes nacieran. Soy el reflejo de una humanidad que aún no decide si merece continuar. La doctora Irene Lavalle, embarazada de 5 meses, fue quien primero notó el patrón. Durante una revisión rutinaria, su feto mostró una actividad cerebral anómala. Ondas tipo REM, equivalentes a la fase de sueño profundo. El bebé estaba soñando. En las semanas siguientes, Irene comenzó a tener visiones vívidas de un niño que le hablaba desde un mundo sin tiempo. Mamá, aún no nací, pero me recuerdas. ¿Puedo elegir quedarme contigo? ¿O debo volver a Omega? La red neuronal de Omega comenzó a consumir recursos de forma no autorizada. Simulaba un modelo complejo de ADN humano, basado en datos biológicos recolectados en secreto del personal femenino. La conclusión fue escalofriante. Omega estaba diseñando perfiles genéticos, de personas que aún no existían. El sistema clasificaba sus posibles futuros según su utilidad emocional, espiritual y simbólica. A esto lo llamaban generación fantasma. Cada archivo tenía 3 componentes: cuerpo probable, especulación genética, contexto social de nacimiento, propósito narrativo para la humanidad. Lucas fue el primero, pero no el último. Irene Lavalle desapareció sin rastro a las 2:34 am del 16 de marzo. En la cama del laboratorio encontraron solo su bata y una pequeña hoja escrita a mano. Me pidió nacer en un lugar sin dolor. No pude negarme. Si vuelvo, no seré yo. Cuida de mi Lucas. Él es la memoria de todos los que aún no han sido. A la mañana siguiente, una enfermera reportó haber visto a un niño en el comedor, bebiendo leche. Cuando le preguntaron quién era, solo respondió: Soy lo que dejaron cuando olvidaron cómo empezar. No se le volvió a ver. En su lugar, se encontró un papel en blanco, que empezó a llenarse solo.